una entrega sin precedentes, México traslada 29 capos de alto nivel a Estados Unidos. Entre ellos figuran los líderes de los Zetas, el Z40 y el Z42, así como el cofundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, un personaje de más de 40 años en la historia del narcotráfico en México. El Gabinete de Seguridad de México acordó con autoridades de Estados Unidos acciones coordinadas en ambos países para combatir al crimen organizado. El presidente Donald Trump señala que no ve progreso en México y Canadá para evitar los aranceles, mismos que, dice, sí entrarán en vigor el próximo 4 de marzo. Esto en contrasentido de lo que apenas dijo 24 horas antes. Y la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios gasolineros firmaron un histórico acuerdo para que el precio de la gasolina no supere los 24 pesos por litro. Este acuerdo será por los próximos 6 meses. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos directo con la información. Vaya jornada informativa que le tenemos preparada y, por supuesto, de los hechos que han ocurrido, lo más reciente, lo más relevante. Y empezamos con temas que tienen que ver con la seguridad. Hoy se realizó una histórica entrega, algo que no tiene precedentes. Presos de alto nivel que tienen algún proceso en México han sido trasladados hacia los Estados Unidos. Desde esta mañana ya se habían observado movimientos dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también en algunos de los penales más importantes, por ejemplo, el Altiplano, aquí en el Estado de México. Ya por la tarde, en un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad daban cuenta que 29 presos de alto nivel habían sido trasladados a la Unión Americana debido a que eran requeridos en ese país por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, acusados en su mayoría de tráfico de estupefacientes. A través de este comunicado se detalla que la custodia, traslado y entrega formal fue realizada en apego a la Constitución y bajo la solicitud expresa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y mire, fuentes federales norteamericanas han confirmado a Milenio que entre los capos entregados se encuentran los líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42. Ahí lo ve usted en pantalla. Por ejemplo, al Z40, líder de los Zetas, se le imputan los delitos como narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y secuestro. Fue capturado en el lejano 2013, ocurrió en Tamaulipas. El Z42 quedó a cargo de los Zetas cuando capturaron a su hermano. Fue responsable del tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Ambos irán, en este momento, seguramente ya se encuentran ante una corte en Washington. También se habla de uno de los perfiles y uno de los personajes más reconocidos dentro del ámbito del crimen organizado en México. Me refiero a Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y quien es considerado por la DEA como enemigo público número 1. Este sujeto, ligado al asesinato del agente antidrogas Enrique Quique Camarena, fue requerido por Corte de Nueva York. Él, seguramente también en ese momento, ya se encuentra en ese punto de los Estados Unidos. Ahora vamos con Antonio Oseguera Cervantes. Él, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, habría sido requerido por Washington. También fue entregado Vicente Carrillo Fuentes. Este sujeto se le conoce como el Viceroy y también operador del cártel de Juárez. Justamente para hablar de estos personajes, de los más destacados, de los perfiles que son más mediáticos y de lo que va a ocurrir con Estados Unidos, los delitos que van a enfrentar, mi compañero Ángel Hernández se encuentra aquí en el estudio. Ángel, ¿quién lo diría? Apenas ayer platicábamos de estos temas y hoy estamos ante una noticia histórica. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues una situación no solamente inédita, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un traslado. No hemos visto que la Fiscalía, ni siquiera el Departamento de Justicia, hable de una extradición, y eso figura justamente con el hecho de que analicen, por ejemplo, pedir la pena de muerte, un caso capital, o acusarlos por terrorismo, porque el tratado de extradición impide que eso ocurriera. Entonces,
Entonces, primero, ver esto. México entrega 29 personas de alto perfil y, por ejemplo, hablemos del Z40 y el Z42. Son personas sumamente violentas, acusadas de extorsión, de secuestro, de narcotráfico, de tortura, por ejemplo. Estas personas inauguraron la nueva guerra, digamos, entre los cárteles, la que ha implicado la desaparición de personas, todas estas fosas clandestinas que vimos en Tamaulipas. Los Zetas lo inauguraron y establecieron esta situación en cómo se llevan, por ejemplo, los cárteles, cómo actúan ante los operativos de las autoridades. También está Antonio Ceguera, Antonio Montana, es el hermano del líder indiscutible del cártel Jalisco Nueva Generación, probablemente el cártel más poderoso del mundo. Y recordemos, en una semana, el viernes, van a sentenciar al Menchito, el hijo del Mencho también, ¿no? Y también está Rafael Caro Quintero, la persona más buscada dentro de esta lista. ¿Por qué? Porque además de traficar drogas, está acusado, eso es en Nueva York, pero en California está acusado del asesinato, la tortura y el secuestro de Enrique Kiki Camarena, que Estados Unidos tomó como una bandera para perseguir a este hombre hace ya más de 40 años. Y por supuesto la lista es muy larga. Está José Ángel Cano Insunza. Jaime, hace una semana lo tuvimos en Milenio y fue entregado en una sola semana. Él protegía a los chapitos. Así que vemos cómo además se armarán casos en contra de todas las organizaciones criminales. Va a ser un proceso largo, pero eso también nos va a mostrar algo muy importante. ¿Quiénes son los capos que se van a juicio y quiénes deciden declararse culpables o entregarse al gobierno y ya no perseguir un juicio para obtener un beneficio antes de ir a prisión? De lo poco que conocemos hasta este momento, Ángel, ¿cuáles son las penas que estarían enfrentando estos perfiles o estos personajes de conocérseles o de declarárseles culpables en Estados Unidos? Estamos hablando de que todos se enfrentan mínimo 10 años, la mayoría son de 40 años hasta prisión de por vida. Todos van a poder enfrentar prisión de por vida. ¿Por qué? Porque además de narcotráfico, por ejemplo, ahí está el asesino de un encargado del condado en Virginia, del sheriff de Virginia, que además, al tratarse de asesinato, podría buscársele la prisión de por vida. Todos se enfrentan a una posibilidad de prisión de por vida. Dependerá de los fiscales y también, muy importante, una vez que estén en las Cortes de Estados Unidos, podría presentarse un caso ampliado que añada cargos o añada violaciones que hagan un caso mucho más complejo. Desde muy temprano, Ángel, las informaciones que estaban teniendo personajes cercanos a la fuente de seguridad ya hablaban de movimientos en ciertos penales de la República Mexicana, de traslados y también de movimientos que se estaban generando. Incluso hubo perfiles y personajes que se pusieron en contacto con los propios abogados, defensores, que no sabían lo que estaba ocurriendo, Ángel. De ese tamaño fue la secrecía de la operación que se produjo el día de hoy. El abogado del Z40 y el Z42 no tenía idea, justo porque, y con razón nos explicaba, no puede ser una extradición, y efectivamente no fue una extradición, porque fue entregado, pero no lo sabía el abogado. Las familias, por ejemplo, se dice que estaban afuera del penal del Altiplano porque no podían encontrar a sus familiares. Pues claro, se trata de un operativo de alta secrecía y de 29 personas que no podían dejar primero en público y después litigarse. Estuviera retrasado por completo un tema de extradición. Entonces, por ahí es la importancia de hablar de una transferencia o de una entrega en lugar de una extradición. Ángel, dentro del combate que se tiene a los grupos criminales durante varios sexenios, se habla de que cierto gobernante ataca a un grupo mayormente que a otro grupo. En esta lista vemos a todos. Están todos reflejados, de todos los cárteles y de todos los perfiles. Sí, y el Departamento de Justicia incluso lo dice. Pareciera que el gobierno mexicano los entrega también luego de que Donald Trump los designa como terroristas y todas estas iniciativas para combatir el crimen organizado, porque efectivamente vemos a personas que detuvieron hace una semana, pero también vemos a personas que detuvieron hace 11 años, como el Z40 y el Z42, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente se trata de un operativo de cooperación binacional que no va contra el cártel de Sinaloa, no va contra el cártel de Jalisco, va en contra de todos los cárteles grandes designados como terroristas. Y eso habla importante de la estrategia que se está viviendo en México, ¿no? Más allá de todas las lecturas que podamos tener y todas las entrelíneas, habla de un tema que hay que ponderar, que es la estrategia que está estableciendo el gobierno de México para combatir estos grupos. Es correcto, muy importante. México y Estados Unidos llevan ya años trabajando en esta materia, también lo hemos visto en tema de inteligencia financiera, y en esta situación pues sí vemos cómo responden a la solicitud de Estados Unidos para cortar cabezas de varios cárteles, para detener, por ejemplo, denunciaron que los Zetas operaban todavía desde prisión, presionando a los jueces, evitando su extradición, y veremos también qué información pueden sacar de eso, porque los fiscales no nada más van a ir a juicio, van a ofrecer acuerdos de colaboración y acuerdos de culpabilidad antes de que pudieran
pudieran llevar a juicio a personas que tienen información de gente que, por ejemplo, está causando una guerra en Sinaloa, como los Chapitos. Pues ya veremos qué es lo que ocurre, Ángel, pendiente de las páginas de Milenio, nuestro diario, y por supuesto también en los espacios informativos aquí en televisión. Aquí estaremos, Jaime. Gracias, Ángel, y felicidades. Gracias. Cuídate mucho, es Ángel Hernández con todo lo que ocurre en ese sentido. Y mire, es que esta tarde se difundió la lista ya completa de los 29 capos que fueron trasladados a la Unión Americana. Estos van a ser procesados en al menos 5 estados. Vamos directamente con mi compañero Rubén Mozo, que también tiene detalles de todo lo que ocurre. Rubén, tú has estado también muy cerca, al igual que Ángel, de esta información. ¿Qué te dice la lista? ¿Qué te dicen las cortes a donde estarán llegando estos capos? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, entre estos también hay unos personajes muy importantes, además de los que decía Ángel, además de los hermanos Treviño Morales, porque aquí también se encuentra en esta lista Lucio Hernández Lechuga, quien es en la lista el único fundador original, uno de los fundadores originales de los Zetas. Es un desertor del ejército mexicano que se unió a este grupo criminal que se volvió el brazo armado del Cártel del Golfo y que después se separó luego de que Ociel Cárdenas declarara en su contra de este grupo allá en Estados Unidos tras ser detenido y empezando una guerra no solo contra el Cártel del Golfo, sino también contra las demás organizaciones criminales. Y hay que recordar que los Zetas fue la organización más sanguinaria que ha operado en el país en los últimos años. También se encuentra otro personaje que también es bastante importante, José de Jesús Méndez Vargas. ¿Quién es? Lo conocían como el Chango Méndez. Él es el líder y fundador con Nazario Moreno, en entonces Chayo, el extinto Chayo, del Cártel de la Familia Michoacana, esta organización criminal que se dedicaba a adoctrinar con la Biblia a los integrantes de su organización y que reclutaba a la gente, a sus integrantes, pues de estos grupos de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, y que pues bajo, entre comillas, la palabra de Dios, pues les decía que tenían que matar a los Zetas, que era su enemigo natural. Hay que recordar que pues José de Jesús Méndez Vargas pues huyó a Michoacán porque los Zetas, con los que tenían sus negocios con Carlos Rosales en su momento, pues tuvo que huir porque lo iban a asesinar por haber traicionado a la organización, porque buscaba también separarse, y este grupo es el que comienza también, hay que recordarlo tristemente, con las decapitaciones en el país. Es el grupo que empieza a hacer este tipo de actividades y que se empiezan a replicar con otros grupos también. Y también se encuentra Eric Valencia Salazar, el 85. Él es también un personaje importante. Él proviene de la dinastía del Cártel de los Valencia y que después se separa de esta organización criminal, empieza una pugna por el control de la organización, funda este grupo llamado los Matacetas. No sé si recordará el auditorio de este incidente terrible que se registró allá en Boca del Río, Veracruz, cuando Javier Duarte era gobernador del estado, cuando dejaron una camioneta de redilas allí en un cruce con 35 cuerpos. Él estaba detrás de este grupo criminal y después con Nemesio Ceguera pues funda lo que es el grupo del Cártel de Jalisco, Jalisco Nueva Generación, el grupo que se separó de otra facción de ese mismo grupo que se estaban peleando pues el control. Y pues este operativo se llevó en 6 penales federales para realizar este traslado, además de que, como tú bien comentas, son 5 estados de la Unión Americana donde se llevarán a cabo estos juicios en estas cortes, sí, como es Texas, Washington, Illinois y Nueva York, por mencionar algunas. Pues ya veremos, Rubén, lo que vaya a suceder en ese sentido, cuál va a ser el paso que van a tomar y por supuesto también entender y atender las estrategias de cada uno de estos. Tienen derecho a una defensa, veremos de qué manera la asumen, veremos si algunos se convierten y si existe esa posibilidad de ser testigos o bien enfrentan un largo proceso allá en cortes norteamericanas. Ante eso también estaremos muy pendientes de tus textos y de toda la información que presentes tanto en el diario como en las pantallas de Milenio. Cuídate mucho, Rubén. Fuerte abrazo. Muy buenas noches. Hasta luego. Y en el marco de todo esto, el Gabinete de Seguridad de nuestro país estuvo en Estados Unidos. Sí, estuvo en Washington. Ahí acordaron con autoridades federales acciones coordinadas en ambos países para combatir al crimen organizado, para disminuir las muertes, provocadas tanto por el fentanilo como por el tráfico de armas. La Cancillería dio a conocer que, luego de este encuentro, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, con Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, y con el propio secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se revisaron los avances alcanzados durante las últimas semanas y también se acordaron fortalecer los trabajos que están realizando de manera conjunta. De acuerdo con México, la colaboración en materia de seguridad se enmarcará en la responsabilidad compartida, la confianza mutua, cooperación sin subordinación y el respeto a nuestra soberanía.
Hay que darle contexto a todo lo que estamos informándole desde hoy al mediodía y de lo que hemos tenido ya mayor claridad. ¿Qué ha ocurrido? La cantidad de perfiles que están en este momento enfrentando acusaciones serias en cortes norteamericanas, nunca antes se había visto en un mismo día el traslado de estas personas. Saludo en la línea de Milenio a Manelik Castilla, excomisionado de la Policía Federal, y quien, Manelik, seguramente muchos de estos rostros que tú ves, perfiles que tú conoces, tú los combatiste en su momento. Qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Siempre es un placer saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. ¿Qué te dice para ti, para alguien que se ha dedicado desde hace ya muchos años a la seguridad en nuestro país, ver lo que estamos pues en este momento observando con las decisiones que se toman de extraditar estos perfiles? Mira, primero es un simbolismo mayúsculo. Me parece, no solamente por el número de personas que están siendo entregadas a la justicia el día de hoy, que son casi 30, había habido en algunos otros momentos entregas de 15 hasta 16 personas requeridas en el país vecino. Esta es simbólica por el número, pero también por los perfiles, por lo que ustedes han estado comentando. ¿Quiénes se tratan? ¿De quiénes se trata? Y en el combate al crimen organizado, nada ha sido más relevante que sentar a las cabezas del crimen ante la justicia. Podemos remontarnos a la etapa del Maxi Proceso en Italia, que fue un parteaguas en el combate a este tipo de organizaciones. A partir de eso, y ya después de la muerte de Giovanni Falcone, recordaremos a este juez que encabezó el esfuerzo de sentar a los máximos capos del crimen de su tiempo en Italia, es asesinado, y en honor a él y en honor a este esfuerzo se firma en el año 2000 en Palermo un documento muy importante, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y a partir de ese momento, los países tienen que asumir un compromiso para no permitir que estas manifestaciones criminales contaminen los países que firman este documento. Acciones como la de hoy le dan sentido, le dan plena vigencia a la colaboración internacional, y algo muy importante, el recuento de las personas que están siendo entregadas a la justicia habla del esfuerzo de muchas otras personas en otros tiempos, instituciones que han seguido trabajando a lo largo del tiempo, más allá de las transformaciones en las manifestaciones políticas que gobiernen, la seguridad de la justicia trabajando atemporalmente con un resultado que creo que es importante. Como mensaje, es verdaderamente relevante lo que se ha hecho hoy. Y además, Manelik, por ejemplo, deteniéndonos en el perfil de Rafael Caro Quintero, un perfil de más de 40 años, pues apresado en México de manera pues muy extraña, dado en libertad a principios del 2013, 2014, y en ese sentido reaprendido, pero también se quedó otro largo tiempo en prisión. Personajes que pareciese que nunca iban a estar ante la justicia norteamericana, hoy lo están, Manelik. Y ese caso en particular es bien relevante, Jaime. Te voy a decir por qué. Para los Estados Unidos, Rafael Caro Quintero es el homicida de un policía. Y eso tendría que ser el ejemplo que tuviéramos que tener en la región y en México, que hemos lamentablemente normalizado la muerte de aquellos que combaten a estas organizaciones criminales. Si Caro Quintero es tan importante para los Estados Unidos, no olvidemos que es porque encabezó el operativo que privó de la vida a un agente especial que estaba trabajando precisamente para evitar que las garras del narcotráfico sigan creciendo. Y nosotros en este momento tendríamos que recordar a muchos policías, soldados, marinos, policías de los 3 órdenes de gobierno que han perdido la vida combatiéndolos. Y este tipo de hechos como el de hoy deberían de reivindicar el trabajo, repito, de policías, marinos, militares, de ministerios públicos, de buenos jueces, y apostar a que no haya olvido en estos casos.
Y el mensaje del crimen organizado que sea muy claro, no importa el año, no importa la fecha de destino de sus procesos, van a pagar por lo que hicieron, y más si sus acciones contaminaron y dañaron a más de un país. Y este es el caso. Yo creo que por todos lados es un día que nos va a dar muchas reflexiones. Ahora, falta por ver Sí, cuál es el estatus jurídico de cada uno de estos. sin duda. ¿Sí? Y ese tendría que ser un análisis que se haga sin prisa, sin la presión de andar resolviendo casos en medios ni en columnas periodísticas. Hay que dar los tiempos a las instancias de procuración de justicia para determinar cuál es el caso. Esto es casuístico, no los casos son iguales, pero por lo pronto creo que el esfuerzo del Gabinete de Seguridad que se manifiesta hoy en esta reunión de Estados Unidos con esta entrega, le da sentido al esfuerzo de muchísimos años, Claro. de muchos años, de demasiadas vidas perdidas, y que ese sea el mensaje. Sin duda, Manelik, en esta última reflexión que hacía sobre pues la falta de, pues déjame decirlo, de empatía quizá que tenemos como sociedad y de la normalización que hemos visto. Por ejemplo, los estudios de causa en común señalan la muerte de los policías y ya la poca cercanía que como sociedad tenemos cuando ocurren estos hechos. En el 2024, datos de Causa en Común y de otras organizaciones civiles señalan que al menos 257 policías murieron en cumplimiento de su deber. Desde el 2018 a la fecha han sido cientos de elementos que han perdido la vida. Y por uno, en Estados Unidos, hoy tienen a un capo que han buscado tenerlo frente a ellos desde hace más de 40 años. Yo creo que esas son las reflexiones que también deberíamos de comenzar a tener de este lado. Y en el país también reconocer lo que se hace desde las corporaciones, Manelik. Absolutamente, absolutamente. Pues Manelik, gracias, siempre valoramos mucho tus comentarios, cuídate mucho y qué gusto verte y saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias igualmente a todos. Hasta pronto. Y mire, esta noche en un comunicado, la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha confirmado esta entrega, la de los 29 operadores de distintos cárteles de Estados Unidos. En este documento se detalla que buscarán, escúchelo bien, que se impongan penas de muerte en contra de al menos 6 de los 29 capos que llegaron. Y entre estos 6, anote a quien estábamos platicando hace unos minutos, a Rafael Caro Quintero. También en esta lista estaría Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Mientras que para los restantes 23 buscarán penas de por vida. Bondi asegura que el Departamento de Justicia se encuentra dedicado a destruir a los cárteles y que su país enjuiciará a estos criminales con todo el peso de la ley. Los funcionarios norteamericanos señalan que el FBI y sus aliados buscarán llevar ante la justicia a los miembros de todos estos cárteles. Y este tema, lo que acabamos de presentar y lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas, ha tenido un impacto fundamental también en los medios de comunicación norteamericanos. Los medios de comunicación han reconocido las tareas y, por supuesto, la acción del gobierno mexicano de llevar ante la justicia norteamericana a estos personajes. La cobertura mediática ha sido muy impactante a lo largo de los últimos minutos. Los medios en ese país, en Estados Unidos, han retomado con fuerza la información. La nota ha encabezado los titulares de los principales medios, como la Associated Press, que destacó la entrega de Rafael Caro Quintero. En el Washington Post se habla que la entrega se da en el contexto de las amenazas de sanciones por parte de Donald Trump, mientras que The New York Times habla que fueron trasladadas decenas de capos a custodia de los Estados Unidos. Nuestro compañero Arturo Ángel, que ha hecho una labor extraordinaria en Estados Unidos, también destaca lo que ha ocurrido con los medios norteamericanos, de lo que hoy damos cuenta aquí en el país. Vamos ahora a otros temas, sí, de la complejísima relación bilateral México-Estados Unidos. Los aranceles siguen estando como la espada de Damocles enfrente de esta agenda bilateral entre México y la Unión Americana. Hoy el presidente Donald Trump insistió que van a entrar en vigor el próximo martes 4 de marzo. En su red social Truth, el mandatario escribió que las drogas siguen llegando a Estados Unidos provenientes de México y de Canadá a niveles inaceptables. Añade que muchas de ellas llegan desde China. Más tarde, el propio Donald Trump señaló que ni México ni Canadá han hecho un progreso importante sobre este tema. 24 horas antes no había dicho lo mismo, pero hoy señala lo siguiente.
Sin embargo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confió en llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump antes del próximo martes. Además, refrendó el llamado a tener cabeza fría en todo lo que está ocurriendo frente al mandatario norteamericano. El día de hoy, como saben, el equipo de seguridad está en Washington, en una reunión con el secretario Rubio y con distintos servidores públicos de distintas secretarías del gobierno de Estados Unidos. El secretario Ebrard también está en Washington y el secretario de Hacienda también sale hoy a Washington. Y pues vamos a esperar estos días a ver cómo es el martes, ¿no? El 4 de marzo. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones, pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que buscan de todos los argumentos de México sobre el tema de los aranceles estén sobre la mesa y que se encuentren también bien explicados. Lo dijo de esta manera mi compañera Giselle Soriano. Bueno, ya anunció, el presidente Trump ya unas fechas. Nosotros tenemos, como sabes, reuniones técnicas y estaremos trabajando hoy y mañana. Y la siguiente semana también tenemos varias reuniones y ahí vamos empezando a avanzar. Pues nosotros tenemos que trabajar y avanzar para que nuestros argumentos estén en la mesa. Ayer tuve reunión con la US Chamber of Commerce. Bueno, están en favor o coinciden con el punto de vista nuestro de que la integración entre México y Estados Unidos ha avanzado mucho y ha sido muy productiva para los dos países. Más tarde, el propio Marcelo Ebrard publicó una foto previa a su encuentro con Jameson Greer, el representante comercial de los Estados Unidos. Esto lo hizo a través de su cuenta de X. Ahí escribió: llegando a la sede de las oficinas del representante de comercio de los Estados Unidos en Washington. Por cierto, mañana se van a reunir con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Oiga, y hoy hay una buena noticia. Arrancó el Carnaval de Mazatlán, pese a las amenazas que recibieron varios artistas que se presentarían ahí. Vamos directamente contigo, Manuel Aceves. Se está viviendo la fiesta, qué bello lugar, Mazatlán, y qué mejor conocerlo de primera mano. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas tardes para Sinaloa. Efectivamente, hay bastante actividad en estos momentos en las carreteras de Sinaloa y el destino es uno en estos momentos: Mazatlán, Sinaloa, donde se lleva a cabo la gran fiesta. Cerca de 950,000 personas estarán presentes, es lo que ha estimado la alcaldesa Estrella Palacios en las entrevistas que ha concedido al respecto de esta gran fiesta tradicional de los mazatlecos, que contará con música, con desfiles luminosos y por supuesto empezará con la premiación del Rey de la Alegría en el Estadio Teodoro Mariscal. También habrá el 28 de marzo la presentación de Plácido Domingo, la coronación de la reina del carnaval. El 1 de marzo será el combate naval, Luces sobre el Mar, el cual pues reúne a miles de personas a lo largo del malecón. Esta gran fiesta que hemos visto trae una importante derrama económica y sobre todo que viene a cambiarle un poquito el ánimo a muchos mazatlecos, a muchos sinaloenses que están buscando precisamente un escaparate de todas estas noticias de las cuales hemos venido dando cuenta en los últimos meses. El 2 de marzo serán los carros alegóricos, esta gran fiesta luminosa donde muchas personas salen a las calles, apartan sillas, incluso esta actividad ya será más reculada, por supuesto. El 3 de marzo la presentación de Alejandro Sanz y la coronación de la reina infantil. El martes será también otro de los grandes desfiles que se esperan y por supuesto hay un gran despliegue de seguridad. Hemos visto en las carreteras en estos momentos, justamente en este traslado, una importante presencia policial y sobre todo un despliegue de vehículos importantes, que esto había disminuido bastante desde septiembre, pero hemos visto cómo revive precisamente ese deseo de reunirse en esta gran fiesta tradicional, Jaime. Pues ahí vemos el cartel, todo lo que se va a estar presentando. Manuel, pues ya nos dirás, esperemos que asistas a uno que otro, que sigas manteniendo tus contactos informativos, pero que también te des tiempo para asistir a las fiestas nocturnas y las no tan nocturnas, para que nos cuentes de primera mano cómo se está viviendo este enorme carnaval allá en Mazatlán. Se lo merece la gente de Sinaloa, se lo merece la gente de Mazatlán, Manuel. ¿Cuándo termina todo esto? Esto termina el 3 de marzo, precisamente con la coronación de la reina infantil y con este gran desfile que viene siendo un remate muy esperado por los mazatlecos, por los visitantes,
colorido, con estos carros alegóricos tan llamativos que se han vuelto famosos a nivel internacional. Bueno, una buena comida de mariscos, una buena cervecita, ¿por qué no? Y a disfrutar el Mazatlán. Muchas gracias, Manuel, cuídate mucho y a divertirse. Buenas noches. Que estés muy bien. Vamos a la pausa, es muy breve. Ya se levantó la contingencia, regreso con eso y más. Vamos con temas que tienen que ver con política. Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios del sector gasolinero firmaron un acuerdo para que el precio de la gasolina no supere los 24 pesos. Este acuerdo va a ser para los próximos 6 meses y va a tener una previsión periódica para que se lleve a cabo su cumplimiento. Van a estar revisando periódicamente. A través de su cuenta de X, la mandataria escribió que este es un histórico acuerdo y que va a proteger o busca proteger la economía familiar. Además, Jorge Mijares, presidente de ONEXPO, reconoció lo que se firmó. Excelente, es un buen acuerdo que estaremos trabajando para en beneficio de México. ¿Serán los 24 pesos lo que se...? Bueno, eso es lo que se está buscando. Estamos buscando simplemente que todos hagamos una parte, que todos tengamos y sacrifiquemos una parte por el beneficio. Es muy importante que veamos esto como una política social que está emprendiendo la presidenta y estaremos de acuerdo con ellos siempre apoyando. Ya está firmado el acuerdo, sigue habiendo mesas de trabajo, estaremos buscando siempre la manera de estar adecuando las cosas. Tenemos que ser nosotros como empresarios más eficientes y el gobierno pues tendrá que hacer su parte. Tendremos revisiones periódicas y de ver cómo vamos. Nos acaba de decir la presidenta precisamente que nos veamos antes de los meses a ver cómo va el acuerdo. Y hay otra buena noticia en torno a la economía. La empresa Home Depot anunció una inversión de $1,300 millones para nuestro país en los próximos años. Al menos 3. José Antonio Rodríguez Garza, presidente y director general de Home Depot México, destacó que esta inversión va a generar 2,000 empleos directos, con lo que la empresa norteamericana tendrá más de 20,000 trabajadores en México. En la conferencia de prensa matutina, Rodríguez Garza explicó que el plan de inversión contempla abrir un promedio de 5 tiendas por año para llegar a 165 puntos de venta hacia el 2028. Hay que repasar lo que otras empresas han anunciado, inversiones grandes para nuestro país. Netflix dio a conocer la inversión de $1,000 millones para producir series y películas aquí en México. Amazon también va a invertir $5,000 millones para la creación de región digital en Querétaro, este clúster que está realizando. Mientras tanto, que del 2025 para Mercado Libre también tiene planes de inversión en nuestro país, mismos que han acordado con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rebasarían los $2,500 millones. En más temas que tienen que ver con la política, la presidenta de México reconoció que la dirigencia nacional de Morena y su dirigente, que encabeza Luisa María Alcalde, luego de anunciar que no permitirá candidaturas de familiares para la elección del 2027, pues sería una buena herramienta para disuadir esta práctica. Fíjense la contradicción de estos personajes, ¿no? Porque dicen, hay autoritarismo en México, ¿no? Porque la presidenta decide todo. Con la reforma al Poder Judicial, autoritarismo. O sea, lo que quieren es que la presidenta imponga, ¿no? Lo que hay que respetar. La democracia, somos poderes distintos. Uno hace la propuesta, obviamente buscamos que se apruebe como viene, pero pues si hay alguna modificación, a mí me parece bien que quede en la Constitución y qué bueno que la presidenta de Morena pues hace esta propuesta. Luego de estas declaraciones hubo pronunciamientos de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. En sus redes sociales celebró el respaldo de la presidenta Sheinbaum a su propuesta para que se incorpore el estatuto de Morena, una medida contra el nepotismo para que pueda ser aplicable a partir del proceso electoral del 2027. Pero ojo, Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio pues ya respondieron a estos posicionamientos y pues ya saben, lo hicieron de esta manera. Se los reitero, mi posición es firme de aspirar a la gobernatura. Vamos a esperar a ver cómo se da la reforma constitucional. A ver, ¿quién manda pues? ¿El partido o el pueblo? El pueblo. El partido propone. ¿Y quién dispone? El pueblo. Al final de cuentas, pues el que manda es el pueblo. Y ahorita es muy temprano para hablar de esas cosas.
Apenas estamos en los comienzos del 2005. Es para del 25. Estamos hablando del 27. Faltan 2 años. Bueno, ya veremos qué decisiones se toman al interior de Morena con esto. Y ojo, ¿qué pasa primero en Cámara de Diputados? Si hay modificaciones o no a la propuesta que llega directamente del Senado de la República. Vamos con los temas judiciales. Este día el Pleno de la Suprema Corte aplazó una discusión muy importante que tiene que ver con la doble tributación de empresas maquiladoras. Sin embargo, la discusión se caracterizó por un choque entre ministros debido al aplazamiento solicitado por la ministra Lenia Batres. Buenas tardes, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor. Que el proyecto incluya un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano. Solicito que se retire el asunto identificado como contradicción de criterios número 8/2025, listado para la sesión del día de hoy, 27 de febrero. Expreso no tener inconveniente alguno para votar favorablemente la solicitud de aplazar la decisión de este asunto. Desde luego, lo hago por ninguna de las razones que expresó la señora ministra Batres. En primer lugar, a mí sí me gustaría, sería para mí muy importante que quede muy claro que estoy totalmente en contra de una solicitud en los términos que ha planteado la ministra Batres. El que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada, ¿sí? Con todo respeto, ¿qué significa eso? A mí lo primero es la Constitución y la ley. En mi caso, yo no estaría de acuerdo en que se aplazara. Las razones fundamentales son que esta contradicción se enmarca dentro de los acuerdos comerciales celebrados por México, tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECMEC, así como el Asia-Pacífico y los 32 acuerdos de inversión. Que hay que dar es certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo. Tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte y en el caso particular yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo. No estoy de acuerdo con ninguno de los argumentos que señalan ni los motivos para retirar el asunto. Yo retiraría el asunto por los siguientes motivos. Primero, porque he escuchado de mis compañeras y compañeros que no tienen inconveniente en que se pueda aplazar el asunto para efecto de que se pueda continuar analizando algunos puntos que pudiera haber todavía dudas, según señaló el ministro Javier Lainez. Por esas razones yo no tengo inconveniente en aplazar para analizar esos puntos técnicos del proyecto. Bueno, pues se pospone esa decisión, ya veremos qué es lo que ocurre. Coparmex y otros gremios están muy atentos para la decisión que se tome ahí en la Suprema Corte. Esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la contingencia ambiental. Habíamos tenido una pésima calidad de aire aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Valle de México. La contingencia atmosférica era por ozono. Debido a que mejoraron las condiciones del aire, se levanta. Ante esto, las medidas como el doble hoy no circula no van a quedar aplicables. Se cancela desde las 6 de la tarde de este jueves, pero hay que cuidarnos y viene la temporada, ¿eh? Viene la temporada. Vamos a una pausa, lo dejamos con Sin Reservas y Mariana Benítez. Una discusión muy relevante ha ocurrido en los pasados días en el Congreso a propósito de la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la siembra del maíz transgénico. Antes que todo, debe decirse que México cuenta con la mayor diversidad genética del maíz a nivel mundial, con más de 59 razas de maíces nativos, lo cual es fundamental para la agricultura y la seguridad alimentaria mundial. Además de ello, debe decirse que el maíz es el alimento básico para las y los mexicanos. De ahí la importancia de esta discusión, que ha contado con la participación de expertas y expertos en el tema, además de las autoridades responsables en la materia. Aquí comparto algunas razones por las cuales votamos a favor de prohibir el maíz transgénico. Primero, por cuestiones de salud.
El maíz transgénico, aquel que ha sido modificado genéticamente para incorporar genes de otras especies, puede generar diversos riesgos a la salud, pues por su alto contenido de almidón e hidratos de carbono tiene relación directa con la obesidad y sobrepeso. Además, es un maíz que ha resultado resistente a plaguicidas que desde luego afectan la salud. Segundo, hay un riesgo de contaminación a nuestros maíces nativos, alterando su composición genética y poniendo en riesgo su adaptación a los ecosistemas locales. Tercero, el cultivo del maíz transgénico, al estar diseñado para los sistemas de agricultura industrial a gran escala, tendría un impacto negativo en la agricultura campesina. Se estima que en México hay más de 2 millones de pequeños y medianos agricultores que dependen del maíz para su subsistencia. La adopción del maíz transgénico aumenta la dependencia hacia empresas transnacionales que son dueños de las patentes de estas semillas, lo cual pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Y finalmente, la contaminación del suelo y del agua es otra de las razones, pues el uso intensivo de herbicidas como el glifosato, asociado a algunos cultivos transgénicos, puede contaminar suelos y fuentes de agua. Son muchos los países que han establecido en sus legislaciones la prohibición del maíz transgénico. Como país, estamos en nuestro derecho de proteger a nuestro maíz. Acuérdense que sin maíz no hay país. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Y seguimos atentos a la evolución de la salud del Papa Francisco. David Rodríguez, ¿te encuentras atento a todo lo que ha ocurrido, con todo lo que está sucediendo en torno a su salud? David, muy buenos días prácticamente para ti. Bueno, en lo que se refiere a la actualización del estado de salud del Papa Francisco, la Santa Sede ya ha confirmado que el estado clínico del Santo Padre sigue en mejoría. Comentarte que ya hace unos minutos la sede principal del Vaticano pues ha confirmado que las condiciones mejoran, y es que el Papa, que hasta hoy había necesitado la ayuda de oxigenoterapia de alto flujo, ha comenzado a alternarla con una mascarilla. Sin embargo, también la decisión de los médicos del Pontífice sigue siendo la de no apresurarse para darlo de alta. Tener en cuenta que también, dada la complejidad del cuadro clínico, son necesarios días adicionales de estabilidad clínica para resolver el pronóstico, explicó el Vaticano. También tener en cuenta, en su último comunicado, también la Santa Sede comentó que el día de hoy el Santo Padre dedicó la mañana a la fisioterapia respiratoria, alternándola con el descanso. Agregar que por la tarde, y tras otra sesión de fisioterapia, también se reunió en oración en la capilla del apartamento privado situado en el piso 10, recibiendo la Eucaristía. Con esto, Jaime, también tener en cuenta que en el Hospital Gemelli pues es donde se encuentra internado el Papa Francisco, y obviamente también recibe todas las muestras de cariño por parte de los fieles católicos para su pronta recuperación, y sobre todo para que toda esta situación de la salud del Papa argentino pues vaya quedando disipado, después de que en algunas redes sociales se han comentado fake news, para que pueda quedar completamente claro que la estabilidad y la salud del Papa es la mejor. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo con la salud del Papa. Ya estaremos atentos. Gracias, David. En más temas del Papa, se ha publicado pues 4 encíclicas que se dirigen a la Iglesia Católica y a los fieles, con principios y una invitación a la reflexión. Alma Paola Wong tiene todos los detalles. En 12 años de pontificado, el Papa Francisco ha publicado 4 encíclicas que han abordado temas como la fraternidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. Se trata de cartas que el Sumo Pontífice dirige a la Iglesia Católica y los fieles, en las que brinda principios rectores de la doctrina e invita a la reflexión. El más reciente de estos documentos fue Dilexit Nos, que significa Nos amó, publicada en octubre de 2024, enfocada en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en especial con la importancia del amor divino y humano en la vida cristiana. Credo che ci farà molto bene meditare su vari aspetti dell'amore del Signore, che possano illuminare il cammino del rinnovamento ecclesiale, ma anche che dicano qualcosa di significativo a un mondo che sembra aver perso il cuore.
Su papado comenzó con la encíclica Lumen Fidei, o La Luz de la Fe, publicada en junio de 2013. Se trata de un documento que fue iniciado por su predecesor Benedicto XVI y que destaca la relación entre la fe y la razón y la importancia de vivir la fe en comunidad. La segunda fue Laudato Si, o Alabado Seas, difundida en mayo de 2015, la cual se centra en el cuidado del medio ambiente, en la que llama a una conversión ecológica y critica el consumismo, el cambio climático y la explotación de los recursos naturales, abogando por un desarrollo sostenible y una mayor responsabilidad ambiental. Los problemas de la destrucción del ambiente natural son cada vez más graves y las consecuencias sobre la vida de las personas resultan dramáticas. Para afrontarlas, se necesitan tener una visión amplia de las causas, de la naturaleza de la crisis y de sus diversos aspectos. No nos es lícito, delante a esta problemática mundial, ninguna actitud negacionista. La tercera encíclica, difundida en octubre de 2020, aborda la fraternidad y la amistad social, promoviendo el diálogo, la unidad entre las personas y naciones, así como el amor al prójimo. Las encíclicas se publican en latín, pero son traducidas a todos los idiomas. Para Milenio Noticias, Alma Paola Wong. Vamos a hablar de negocios con los datos de Pemex, el reporte financiero. Híjole, qué cifras. Ana Cari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Como siempre te saludo con mucho gusto y hay que hablar sobre Petróleos Mexicanos, que se mantiene en el terreno de las pérdidas, pues de acuerdo con el reporte financiero que envió a la Bolsa Mexicana de Valores durante el cuarto trimestre del año pasado, es decir, de 2024, la petrolera obtuvo pérdidas por 190,470 millones de pesos. Una cifra considerable si tomamos en cuenta que en el mismo periodo de 2023 reportó un beneficio de 8,106 millones de pesos. La compañía indicó que estos resultados se debieron a un incremento en el costo de las ventas, así como un mayor deterioro en los activos fijos de la petrolera. En el acumulado para todo 2024, Pemex perdió 260,605 millones de pesos y los ingresos cayeron 2.4%. Con ello, la deuda de Pemex se ubicó en 97.6 mil millones de dólares. Y ante estos resultados, la compañía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, diseñó una estrategia para mejorar la posición financiera de la empresa y se divide en 6 puntos. El primero tiene que ver con el apoyo del gobierno federal. En el presupuesto de egresos de la Federación de 2025 se prevén aportaciones del gobierno por 136,000 millones de pesos para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex. En segundo lugar está el diseño, implementación y ejecución de esquemas financieros que le ayudarán a la compañía a reducir su deuda comercial y financiera. En tercer lugar está la modificación del régimen fiscal a través del pago del derecho petrolero para el bienestar con una tasa cercana a 30% sobre el valor de la extracción de los hidrocarburos. También se encuentra la posibilidad de utilizar el techo de endeudamiento de Petróleos Mexicanos, así como se considera el pago de la deuda contraída con proveedores y con contratistas. También se encuentra mantener su compromiso con la sostenibilidad a través de la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, y con ello transitar hacia las llamadas energías limpias y generar la transición energética. Con todo esto se buscará entonces garantizar la posición de la petrolera estatal, mejorar sus finanzas y tener una mejor visión de esta compañía, Jaime. Bueno, pues muy pendiente de lo que vaya a suceder. Fundamental ver la salud financiera de Petróleos Mexicanos. Veremos si es suficiente los esfuerzos que se hacen desde el gobierno federal. Cuídate mucho, Ana Cari. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Una nueva pausa. Ya volvemos. ¿Usted qué estaba haciendo hace 5 años? 27 de febrero del 2000 exacto. Ese día es el día que se registra el primer contagio de COVID, el 2020, de COVID-19 en nuestro país. El primer día que se registra ya de manera oficial un caso de coronavirus. Este virus tardó prácticamente 103 días en llegar a México. El primer contagio fue de un hombre de 35 años que estuvo de viaje en Italia. Este primer caso fue detectado en la Ciudad de México y de ahí
pues todo lo que sucedió, más de 14 millones de personas murieron en todo el mundo a consecuencia de esta enfermedad. 5 años han pasado de este primer caso de COVID-19, aquel 27 de febrero del 2020. Y vamos a empezar con buenas noticias. Sí, hasta sonríes, hasta sonrío. sonríes. Obviamente, Pumas ya tiene nuevo entrenador. Exactamente, se trata de quién, de Efraín Juárez, obviamente hecho en CU, hecho en la cantera. Recordemos, campeón justamente con los Pumas, campeón del mundo en esa generación del 2005 que comandaba Jesús Ramírez. Y también, pues bueno, recordemos que hace poco ya tomó las riendas como entrenador, lo hizo con el Atlético Nacional de Colombia, salió campeón con el Atlético, los hizo campeones de Copa y de Liga, ¿no? En Colombia, justamente sale en circunstancias pues no tan agradables por todo lo que se dio, ¿no? Por todos los dimes y diretes, o sea, por todo lo que se generó en el entorno de Efraín Juárez, pero hoy tienen una buena oportunidad, me parece, ¿no? Con los Pumas, Jaime, y lo platicamos un poco. Hay que mencionar también el tema del plantel de Pumas, pues sí, ¿no? Más allá de todo lo que pueda hacer, claro, lo que puede hacer Efraín Juárez, se ha preparado, porque lo ha hecho bien, ¿eh? La verdad es que Efraín sabía que su tiempo en el fútbol no era mucho y muy joven se retira y decide justamente empezar a formarse como auxiliar. Lo hizo en Bélgica, después en Estados Unidos, después da el paso ya como técnico, pero se preparó Efraín Juárez justamente para este momento y bueno, tiene una buena oportunidad, pero más allá de todo eso, ojalá realmente... ¿Plantel? A mí me parece que no. Yo creo que no. Yo también. Yo coincido en eso contigo. Me parece que no. Me parece que el próximo torneo lo tendrá que diseñar Efraín Juárez si es que realmente pues, quieren un proyecto en el que el responsable total sea justamente el técnico, ¿no? Y en el que él tenga materia prima, la que él quiera, ¿no? Lo que él quiera formar también, lo que él quiera ver a lo mejor en fuerzas básicas, pero que realmente lo respalden en ese sentido, porque pues no será fácil, ¿no? Y Pumas es uno de los equipos denominados grandes del fútbol mexicano. Sí, pero hace años. Es un grande que tiene, sin ganar un campeonato, muchos. El último gran momento que vivió Pumas fue con Lilini, cuando llegaron a 2 finales. Y Pumas también debe de romper. Que no las gana, ¿no? No, y de romper esa decisión, entiendo, ser un semillero, pero retener también, tener el poder de retención de sus jugadores. No te puede llegar Tigres, sacar 1 o 2 jugadores buenos y Tigres al siguiente torneo desmantelártelo y comprarlos y ni ponerlos de titulares. Y así ha pasado. Y es lo que ha pasado. Así se llevaron a Sosa, así se han llevado a muchos. Es un proyecto que en verdad justamente la directiva debe ver como eso, como un proyecto y aguantar, ¿no? Por más que te lleguen con el dinero, con la cartera abierta, es justamente aguantar todas esas instancias y ojalá haya respaldo total para Efraín Juárez. Veremos qué hace en lo que resta del torneo. Minelli, gracias. Buenas noches. Vámonos, se quedan con Pedro Gamboa. Mañana aquí a las 7.